Reciban un cordial saludo de mi parte. El día de hoy vamos a ver el tema de transformaciones en el plano. Vamos a orientarnos en dos tipos de transformación. La transformación isométrica, que es aquella en la que la figura conserva sus medidas. Es decir, el tamaño de la figura no va a verse alterado en ningún momento, sino más bien la posición en la que se encuentra la figura es lo que va a variar. Dentro de las transformaciones isométricas tenemos la traslación, la reflexión y la rotación. En la traslación, los puntos de una figura geométrica se trasladan en dirección a un punto P a B dado. Todos los puntos de la figura van a tomar como referencia de traslación al punto AB, dado en este caso como P. En la reflexión, los puntos de una figura geométrica se reflejan con respecto a una recta dada. Vamos a denominarla eje de simetría. El eje de simetría va a funcionar como un espejo y es lo que normalmente vemos cuando hay una fuente de agua y hay un objeto en la parte superior. La figura que se refleja en el agua nos da a entender que hay una línea imaginaria. Hay objetos que nosotros observamos que conservan un tipo de transformación que es la reflexión. En la naturaleza también podemos observar ciertas hojas, ciertos insectos como las mariposas, los escarabajos, guardan simetría con respecto a un eje. La rotación. En la rotación, los puntos de una figura geométrica rotan en torno a un punto P dado, en este caso A, B. Para entender la rotación, imaginemos que tenemos un ventilador y en una de las hélices colocamos una imagen. En este caso, la imagen va a rotar en torno a un punto, a un eje. La rotación es el movimiento que hace la Tierra en torno a un eje. Nosotros estamos girando en torno a un eje. Ese es el efecto de rotación. Si nosotros pudiéramos, bueno, eso lo voy a explicar más adelante con la gráfica, pero si podemos crear el trazo de una figura que se rota y hacerlo continuamente, vamos a ver que lo que se forma es un círculo, es una circunferencia. Vamos a entrar de lleno con lo que es la traslación. Consideremos un punto A con coordenadas MN, que se desea trasladar en la dirección al punto P con coordenadas AB. El nuevo punto A' se obtendrá a partir de la suma de los respectivos componentes de ambos pares ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a tomar el componente M, que es el componente X, el valor de M, lo sumo con A, y eso me va a dar el nuevo componente de A'. Sumo el componente Y, que en este caso es N con B, N más B, lógicamente vamos a tener nosotros un resultado numérico, y el punto A' estaría dado por este cálculo de aquí. Hago la anotación correspondiente aquí, ¿verdad? Es necesario tener en cuenta la regla de signos y todo. Aquí se coloca un más, pero sabemos que B puede ser un valor negativo, tanto B como N pueden ser valores negativos o ambos positivos, o bien, ¿verdad?, que tengan signos diferentes. Entonces, hay que conservar ahí el aprendizaje de años previos con respecto a las operaciones. La siguiente gráfica nos va a permitir observar características de la traslación, propiamente las que les he denotado anteriormente con la diapositiva donde explico ahí lo que se debe hacer. Como con todos los puntos se debe realizar lo mismo, nada más voy a destacar aquí al punto O. Claramente sus coordenadas son 2 menos 4, ¿verdad? Y vamos a aplicar la traslación.
Con ayuda del GeoGebra vamos a poder observar lo que anteriormente les expliqué en la diapositiva. Tomo como referencia esta figura. Claramente es un pentágono, tiene 5 lados. Destaco nada más el punto O, porque con los demás puntos se debe realizar lo mismo. Tenemos aquí el centro, el punto a donde yo me quiero llevar la imagen. En este caso, ¿qué es lo que dice la teoría? Debo tomar el componente X de O, que es 2, lo sumo con menos 11. Hagan el cálculo de ese punto, de ese componente del nuevo punto. Sería 2 más menos 11. Y hago lo mismo con los segundos componentes. Menos 4 más 3. ¿Ya tienen el resultado? Vamos a observar lo que sucede ahora. El punto O' debería ser, de acuerdo a sus cálculos, menos 9 menos 1. Aplico la traslación, la vamos a mostrar. Y en efecto, el punto O' sería menos 9, menos 1. Si tomo cada una de las coordenadas de esta figura y las comparo con las nuevas coordenadas de la imagen, observaremos que cada una de las preimágenes satisface que, voy a probarlo con el punto S. 6 menos 11 me tiene que dar menos 5. Y observen que aquí está menos 5. Menos 2 más 3 me tiene que dar 1. Y en efecto, coincide S' con como imagen de S. Observen todos los puntos y verán que sí funciona. Como pudimos observar, la traslación lo único que provoca es que la figura se mueva de un lugar hacia otro lado. Es como yo lo explico con los jóvenes en el salón de clases. Si tengo una mesa en cierto lugar, cierto punto de mi casa y lo traslado, ¿verdad?, a otro lugar de la casa, a otro espacio de la casa, la mesa en sí no va a perder su propiedad de mesa, ni cada una de sus características, tamaño, forma. Simplemente la estoy cambiando de un lugar a otro. A continuación vamos a enfocarnos en el estudio de la reflexión. Anteriormente les comenté que la reflexión requiere de un eje de simetría, el cual va a funcionar o va a dar un efecto de espejo a la figura dada. Aquí especifico 4 situaciones. Sin embargo, ya cuando haga la demostración gráfica de algunas características, voy a detallarles algunas cosas más, cualidades importantes que tiene que ver con el estudio de la reflexión. La reflexión con respecto al eje de las abscisas, recordemos que el eje de las abscisas corresponde al eje X, se da cuando los puntos de la figura geométrica están dados por un par ordenado XY. Si reflejo con respecto al eje X, el componente Y, solamente el componente Y, voy a cambiarlo de signo. Entonces, si el punto P está dado por XY, el punto P' va a estar dado por el par ordenado X menos Y. Ya podrán imaginarse qué ocurre con relación al eje de las ordenadas, que corresponde al eje Y en este caso. Para el eje de las ordenadas, cuando este funciona como eje de simetría, si tengo un punto P dado por XY, la imagen P' corresponderá a, cambiamos el signo del componente X, o sea, el primer elemento del par ordenado, el otro lo dejamos igual. Entonces, si el punto es XY, el punto P' va a ser menos XY. Con ayuda del GeoGebra vamos a observar lo que ocurre.
El GeoGebra nos va a permitir visualizar esas características que tal vez teóricamente son un poco confusas, además de algunas otras propiedades que guardan la figura simétrica, la preimagen con su respectiva imagen, cada uno de esos puntos, ¿verdad? Elementos homólogos que guardan alguna relación métrica importante. Vamos a considerar primero la reflexión con respecto al eje X. Van a observar que en este caso el eje de simetría va a coincidir precisamente con el eje de las abscisas. Si yo voy a trasladar esta figura arriba, significa que estoy aplicando una reflexión con respecto al eje X. Es decir, si yo pudiese doblar sobre esta línea horizontal, queda la imagen en la parte superior. Vamos a observar qué sucede. Ahí está. Primero que nada voy a analizar qué es lo que está ocurriendo con el punto de referencia que yo estoy tomando. Ya ahorita obtenemos los demás puntos. El punto O está dado por el par ordenado 4 menos 2. Si observamos, el punto O' está dado por el par ordenado 4, 2. Recordemos que cuando se refleja con respecto al eje X, todos los pares ordenados van a conservar el orden de los componentes, pero el componente Y va a cambiar de signo con respecto al original. Entonces, voy a proceder a mostrar cada uno de los puntos de la figura preimagen. Ustedes ya pueden tener la idea de qué está pasando con los puntos homólogos a cada una de ellas en la imagen. Si observan ustedes, la coordenada del punto W' sería 5, 1. Con respecto a W, ¿verdad? El único componente que está cambiando de signo es el componente Y. Es lo mismo que va a ocurrir para cada una de las imágenes correspondientes. Si procedo a mostrarlos, probablemente va a coincidir con lo que ustedes hayan pensado. Entonces, ahí tenemos la prueba de que cuando se refleja con respecto al eje X, el componente Y en cada uno de los casos va a cambiar de signo. El componente X se conserva igual. Ahora, una anotación muy importante con respecto a la reflexión, y esto se aplica para todas las reflexiones que vamos a ver. Otra propiedad, como les decía, muy importante en la reflexión es notar que la distancia de cada punto al eje de simetría coincide con la distancia de la imagen al eje de simetría, de la imagen del punto dado. Por ejemplo, el punto O se encuentra a 2 espacios de distancia del eje de simetría. Si observamos, el punto O' guarda la misma distancia. Lo podemos observar con cada uno de los puntos. El punto B se encuentra a 4 unidades del eje de simetría. El punto B' también se encuentra a 4 unidades de distancia del eje de simetría. Vamos a observar ahora la reflexión considerando como eje de simetría al eje Y. Considerando a Y como eje de simetría de esta figura ubicada al lado izquierdo, recordemos qué es lo que dice la teoría. Bueno, la imagen reflejada va a tener sus vértices iguales a estos, a excepción del componente X que cambia de signo. Entonces, la imagen de W, A, B, O y S, ¿qué coordenadas debería de tener, jóvenes? Luego de haber pensado, probablemente, aquí tengo nada más la coordenada de O, voy a obtener las demás. Podrán visualizar si en efecto coincide con
lo que se argumenta en la teoría. El signo del componente X se cambia, pero se conserva el signo del componente Y. Esta es una imagen reflejada con respecto al eje Y. Ahora bien, recordemos lo que les dije anteriormente. De este punto al eje de simetría hay un espacio, por lo tanto su imagen también se va a encontrar a la misma distancia, es decir, a un espacio. El punto W se encuentra a 5 unidades del eje de simetría, por lo tanto el punto W' también va a conservar la misma distancia. Otra reflexión con características especiales es la que se produce cuando el eje de simetría corresponde a la función identidad, es decir, a la función cuya ecuación está dada por y igual a x o f de x igual a x. Esto corresponde a la función identidad. Para el caso de que eso ocurra, los puntos de la figura geométrica intercambian el valor de sus componentes. Es lo único que vamos a hacer. Si se refleja el punto P con coordenadas XY con respecto a la función y igual a x, por imagen vamos a obtener el punto P' igual a yx. Lo único que hacemos es, lo que tengo como x, lo cambio de lugar, ahora va a pasar a ser y. Y lo que tengo como y, ahora va a pasar a ser x en la imagen, cuando se refleja con relación o con respecto a la función identidad. La otra función que vamos a utilizar es la inversa de la función identidad, que en este caso sería y igual a menos x. Para este caso, los puntos de la figura geométrica van a intercambiar el signo y el orden de los componentes. Entonces, si tenemos el punto P con coordenadas XY, el punto P' va a tener por coordenadas menos y menos x. Observen, cambio x por y, ¿verdad? Y además le cambio el signo. Tengan cuidado con esto, ¿verdad? Es cambiarle el signo, no es que van a quedar negativos, es que van a cambiar el signo. Si y está positivo aquí, pues en P' y va a quedar negativo. Para que entendamos eso, ya lo vamos a visualizar con ayuda del GeoGebra. Considerando la función identidad, que en este caso, bueno, voy a darle de una vez. Esta línea celeste que yo hice con puntitos representa la función identidad. Aquí tengo la imagen original, corresponde a la preimagen. Si yo reflejo con respecto a la función identidad, voy a tomar ahorita como referencia el punto O. El punto O en la figura original está dado por menos 3, 2. Si ustedes observan, O', invierto el orden, me queda 2, menos 3. Simplemente cuando estoy reflejando con respecto a la función identidad, esta representa la función identidad. Lo mismo va a ocurrir con todos los puntos de la gráfica. Voy a hacerlo por aquí. Y listo. Vamos a observar. Observen aquí S'. Vamos a ver, S' proviene de S, claramente. Vamos a analizar el componente S. El componente S se encuentra sobre el eje Y. La coordenada es 0,2. Todos los pares ordenados que tengan esa forma siempre se van a ubicar sobre el eje Y. 0,2. Su imagen se va a ubicar sobre el eje X porque tiene la forma 2, 0. Esto siempre se va a ubicar sobre el eje X. Todas las formas algo, 0 van ubicados sobre el eje X. Toda la forma 0, algo va ubicado sobre el eje Y. La imagen de ese es S'. Observen que simplemente intercambian el orden. W menos 4, 3. W', 3 menos 4. A menos 5, 1. A', 1 menos 5.
B, que está ubicado sobre el eje X, menos 3, 0. Su imagen es B', 0 menos 3, se ubica sobre el eje Y. Vamos a observar ahora qué ocurre cuando la función es y igual a menos x. La recta y igual a menos x va a quedar dibujada en esta dirección. Es la línea celeste. Vean, es inversa de la identidad. Esta no recibe nombre particular, simplemente y igual a menos x. Aquí está la imagen de la figura original. En este caso recordemos que la teoría lo que nos dice es, si yo tengo el punto A va a ser esto en diferente orden, menos 3, menos 5, pero ambos elementos cambian de signo, entonces sería 3,5. Aquí tengo A, vamos a observar A' y en efecto A' representa al par ordenado 3, 5. Lo mismo va a ocurrir con cada uno de los que ustedes observen. Voy a cambiar un poquito la figura aquí para que tome valores positivos, ¿verdad? Observen el punto S y S'. El punto S está dado por 1, menos 2. El punto S', el 2 tiene signo contrario al que tenía y el 1 tiene signo contrario al que tenía, menos 1. Entonces, si es 1 menos 2, al revés y con signos opuestos. Lo mismo aquí. Menos 3, 1. El par ordenado para el punto W. Para W' sería menos 1, 3. Ahí pueden observar todos los puntitos cuidadosamente. Cabe destacar que no solamente se estudian estos 4 tipos de reflexiones, con respecto al eje de las abscisas, con respecto al eje de las ordenadas, con respecto a la función identidad o con respecto a la función y igual menos x. Existen más rectas que pueden representar un eje de simetría, infinita cantidad de rectas. Sin embargo, estos son los 4 casos más triviales, más prácticos. Ahora, voy a detallar algunas otras situaciones con rectas particulares que también son muy prácticas. Tendrán su fórmula, pero es más claro verlo de una forma gráfica porque ustedes pueden identificar los mismos elementos, las mismas propiedades que yo les indiqué previamente, las vamos a ir observando a partir de la gráfica en GeoGebra. A continuación voy a ir mostrando qué es lo que sucede con la imagen conforme la voy reflejando con diferentes ejes de simetría, que van a ser diferentes rectas. De hecho voy a ir modificando y ustedes van a ir observando qué pasa con los puntos. En algunos casos van a ser muy fáciles de determinar, en otros casos no tan fáciles de determinar, pero cuando se trata de rectas verticales u horizontales, los puntos imágenes van a ser muy fácil de determinarlos por un simple conteo de unidades. Entonces, en este caso, aquí tengo la recta y igual 2. Esta es la que funciona como eje de simetría. Vamos a recordar que cuando la recta es horizontal, la ecuación de esa recta siempre va a estar dada de esta forma, y igual 2. Observen el punto W con coordenadas menos 3, 1. El punto W se encuentra con respecto al eje de simetría a una unidad de distancia. Se sabe que el punto W' también se debe encontrar a una unidad de distancia del eje de simetría. Entonces, si el punto W llegó a 1, brinco un espacio, el punto W' tiene que llegar a 3. Lo único que estaría cambiando es la altura. Observen esas características. Voy a considerar otra recta. Consideremos en este caso como eje de simetría a la recta x igual a menos 1. Les recuerdo, si es horizontal la recta y igual a un número constante. Si es vertical, x igual a un número, la constante igual. Entonces, tengo el eje de simetría ubicado en x igual a menos 1.
va a ocurrir algo similar al caso anterior. Concentrémonos en el punto menos 3, 3. El punto menos 3, 3 se encuentra a 2 unidades del eje de simetría. Está aquí en x menos 3 y el eje de simetría está en menos 1. Entonces, debo correr 2 puntos hacia la derecha. Lo que está variando, en este caso, es el componente x nada más. Entonces, si aquí estoy ubicada a la misma altura, pues la imagen también debe estar a la misma altura. Todos los puntos, imágenes y preimágenes, conservan la misma altura. Lo que hago es modificar el valor del componente x. Tengo menos 3. Aquí estaría menos 2, aquí estaría menos 1, que es el eje de simetría. 0 y 1. Aquí ubico el nuevo punto. En el par ordenado, 1, 3. Menos 5 se encuentra a un espacio, 2 espacios, 3, 4 del eje de simetría. Llegué a menos 1. Entonces debo correr 1, llegué a 0. 2, llegué a 1. ¿Verdad? Que estoy en 1. 3, llegué a 2. Y 4, llegué a 3. El par ordenado homólogo a W sería 3, 4. Eso es muy fácil detectarlo o hacerlo o identificarlo con un simple conteo. Para los casos cuando ya no puedo hacerlo por conteo, probablemente lo que les van a solicitar a ustedes es que identifiquen la reflexión nada más. De otra manera ya sería un ejercicio muy complicado, pero lo voy a mostrar. Bueno, como les dije, en este caso voy a utilizar rectas diferentes a las estudiadas en los 4 casos y además de los otros casos particulares que son líneas verticales u horizontales. Ya en este caso tengo una recta que tiene un criterio distinto al que hemos estudiado, como les digo, no representa ni la función identidad, no representa ninguna recta vertical ni una recta constante. Aquí también eliminé los puntos, no me interesa que observen los puntos, lo que me interesa es que identifiquen que hay una reflexión, que hay una línea imaginaria, porque esta línea puede que no aparezca, ¿verdad? Pero ustedes van a tener la capacidad de identificar que se trata de una relación tipo espejo. Tipo espejo, eso es lo fundamental, independientemente de la figura que tengamos. Aquí voy a modificar un poco, ¿verdad? Lógicamente ¿verdad? Voy a modificar un poquito las rectas, un poquito más para allá, un poquito más para acá, para que observen qué es lo que ocurre. Siempre existe esa relación espejo, siempre va a existir esa relación. Me fue para abajo, vamos despacito, aquí no. Siempre va a existir esa relación espejo por ahí. ¿Ok? Bueno, espero hayan comprendido el asuntito de la reflexión. No es complicado, sin embargo pueden ahí tomarse su tiempo, devolverse. Y este material, con mucho gusto yo se los puedo compartir para que ustedes interactúen con él. La última transformación isométrica que vamos a estudiar corresponde a la rotación. En este caso, y tal como lo habíamos explicado al inicio, la rotación lo que hace es que todos los puntos de una figura geométrica van a girar, van a rotar en torno o alrededor de otro punto de referencia. Ese punto va a funcionar como una especie de eje. El giro se puede hacer de dos formas. A favor de las manecillas del reloj, que ahí vamos a indicar que es en sentido horario, o bien en contra de las manecillas del reloj, por consiguiente sería en sentido antihorario. Toda la rotación que nosotros vamos a ver va a ser en torno al origen,
alrededor del origen. Recordemos que el origen es un par ordenado con coordenadas 0, 0. Porque justo ahí en la unión donde se intersecan los dos ejes cartesianos, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ahí se ubica x igual 0 y y igual 0. Entonces el punto sería 0, 0. Entonces vamos a hacer la rotación o el giro en torno al origen, en torno a 0, 0, con un ángulo de 90 grados sentido horario. Cuando se trata de una transformación, una rotación con estas características, lo que vamos a hacer con el punto dado, cualquier punto dado, en este caso es el punto XY, lo que vamos a hacer es cambiar el signo del componente Y se intercambia el orden de los componentes. Es decir, si el par ordenado era XY, después de haber aplicado una rotación con esas características, un ángulo de 90 grados, sentido horario en torno al origen, el par ordenado nuevo, la imagen, va a ser menos YX. Entonces, voy a tomar aquí apuntes de lo más importante, ¿verdad? Aquí tenemos el par ordenado XY. Y aquí dice, cambio el signo del componente Y le doy vuelta a el orden de esto, ¿verdad? Entonces, si tengo XY, al cambiarle el signo me va a quedar menos Y el par ordenado sería menos YX. Cuando la rotación se hace en torno al origen, eso no cambia, con un ángulo de 90 grados, eso no cambia, pero sentido antihorario. Igual hay que intercambiar los componentes, pero contrario a lo que ocurría aquí cambiábamos el signo del componente Y, aquí vamos a cambiar el signo del componente X. Entonces, si teníamos el par ordenado XY, P' sería Y menos X, como nuevo par ordenado. Por último, vamos a considerar otra particular que es la rotación en torno al origen con un ángulo de 180 grados. Si se considera el punto XY, se cambia el signo de ambos componentes y se intercambia el orden de los mismos. Por lo tanto, si tenía el par ordenado XY, el nuevo par ordenado sería menos Y menos X. ¿Ven? XY. Aquí tengo YX, pero con signos cambiados. Entonces, imagínense qué pasaría, ¿verdad? Si tuviera el par ordenado menos 2, 3. Si el par ordenado es menos 2, 3, ¿cómo va a quedar en esta situación? Vamos a observarlo entonces a través de la gráfica en GeoGebra, como lo hemos hecho en los casos anteriores. Aquí tenemos el polígono al cual le vamos a aplicar una rotación con respecto al origen. Aquí tenemos el punto origen, en este caso lo he llamado R. Este punto, ¿verdad? Ese que me va a servir como eje. Si yo pudiera girar rápidamente esta figura, ¿verdad?, alrededor de él y dejo un rastro, lo que voy a formar es, bueno, varias circunferencias y lo trato de hacer con cada uno de los puntos, ¿verdad? Circunferencias concéntricas, o sea, con un mismo centro. Pero, ¿verdad?, no es el caso. Entonces, es como que aquí tienen la hélice de un ventilador y al extremo de una de las hélices pegaron esta figura. Entonces, esta figura va a rotar. En este caso, podemos observar que el polígono de color marrón le aplico una rotación con respecto al origen. El par ordenado O, dado con coordenadas 6, 3, debo cambiar, con sentido horario. Vea que estoy a favor de las manecillas del reloj. Esta imagen se está moviendo, yo no puedo decir de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Debo decir, como es una rotación, a favor de las manecillas del reloj, va en esta dirección. Entonces, cambio el componente X de signo, nada más el componente X, y luego intercambio de lugar. Me quedaría par ordenado 3,
menos 6. Entonces ahí lo tenemos. El punto O, 6, 3. El punto O', 6 menos 3. Voy a visualizarlo con todos los puntos para que comparen los valores. Observen, el punto O, 6, 3, el punto O', 3 menos 6, el punto B, 4, 1, el punto B', 1 menos 4, el punto A, 2, 2, el punto A', 2 menos 2, el punto W, 3, 4, el punto W', 4 menos 3, y por último, el punto S dado por 4, 2, su imagen sería S' con coordenadas 2 menos 4. Consideremos ahora la misma figura, pero esta vez la vamos a rotar en torno al origen 90 grados anti-horario, en contra de las manecillas del reloj. Sabemos que hacia allá el reloj no gira. Entonces, tenemos el punto, bueno, recordemos que lo que dice la teoría es que si tengo el par ordenado 3, 4, cambio el signo del componente Y y los cambio de lugar. Sería menos 4, 3. Si yo lo voy a buscar, en efecto sería menos 4, 3. Y podemos hacer el ejercicio con todos los valores. El par ordenado 6, 3 para el punto O. El punto O', si le cambio el signo al componente Y, sería menos 3. Y los cambio de lugar. Me quedaría que O' es menos 3, 6. Y así con todos los valores. Modificaré un poco la imagen para que observen, hay características, ¿verdad? En este caso el componente Y es 0. Pues lógicamente no se le escribe el signo negativo al 0 porque lo absorbe, pero sí se intercambian de lugar. Recordemos nuevamente, el punto 4, 0 siempre va a estar ubicado sobre el eje X por la forma que está. Al darle vuelta ya no va a quedar ubicado sobre el eje X, sino que va a quedar localizado en el eje Y, y aquí lo observamos. Por último, tenemos las transformaciones isomórficas, que son aquellas que conservan la forma, pero el tamaño puede ser variable. Cuando se le aplica una homotecia a una figura, se requiere de un número denominado factor o constante de homotecia. También se denomina razón de homotecia. Ese número es el que nos va a indicar qué tan grande o qué tan pequeña con respecto a la figura original va a ser la imagen. Para ese factor existen varias condiciones. Bueno, una de las condiciones es si es positivo o si es negativo. Si es mayor que 1 o si es un valor entre 0 y 1. Si el valor absoluto del factor es un número mayor que 1, la figura, imagen, con respecto a la original, va a aumentar de tamaño. Mientras que si el valor absoluto de esa razón de homotecia, de esa constante o factor de homotecia, es un valor entre 0 y 1, la figura imagen va a ser más pequeña que la original. Ahora bien, ese factor, recuerden que hablé de valor absoluto, el valor absoluto siempre va a dar un número positivo, lo estoy diciendo de esa forma porque es más fácil comprenderlo, pero el factor de homotecia puede ser un número negativo o un número positivo. Si el factor de homotecia es positivo, corresponde a una homotecia directa, mientras que si es negativo corresponde a una homotecia indirecta. Eso es conceptual, pero cuando lo trabajemos con el GeoGebra lo vamos a ver muy práctico y sé que lo van a entender de una mejor forma. Nosotros nada más vamos a trabajar con un centro de homotecia ubicado en el origen. Recordemos nuevamente, el origen es un par ordenado
con coordenadas 0, 0. Si el centro de homotesia es el origen y hay un punto AB que yo le voy a aplicar la homotesia de razón K, el punto P', que es la imagen, se va a obtener multiplicando esa razón K por cada uno de los componentes y vamos a obtener un nuevo par ordenado. Entonces voy a multiplicar K por A o A por K, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Y también la componente B la voy a multiplicar por el K que me den. Aquí tenemos la descripción entonces. La homotesia es la única transformación en la que la figura ve alterado su tamaño, más no su forma. El centro de homotesia, que en este caso lo voy a denominar como H, 0, 0, es el punto que servirá de referencia para afectar la figura geométrica con respecto a un K dado, con respecto a un K indicado previamente. Entonces, ya dijimos que vamos a trabajar con una homotesia directa, ¿verdad? Cuando la K es positiva. Entonces, aquí tenemos las dos situaciones para K positiva. La K positiva puede ser un valor mayor que 1. En este caso, los puntos de la imagen de la figura geométrica original van a quedar al mismo lado del centro de homotesia. Vamos a observar esto a través de la imagen, a través de la gráfica. Vamos a observar que la distancia de cualquier punto de la imagen al centro de homotesia va a ser mayor que cualquier punto de la preimagen al centro de homotesia. Esto tal vez es muy complicado observarlo teóricamente, pero cuando ya tengamos la gráfica lo vamos a detectar de una manera más práctica. En el caso de la homotesia directa, bueno, recordemos que una homotesia directa con K mayor que 1 hace que la figura imagen sea más grande que la original. Con respecto a una homotesia directa con K entre 0 y 1, ¿verdad? La figura va a quedar al mismo lado del centro de homotesia, al mismo lado de H, y además vamos a observar que la distancia de cualquier punto de la imagen al centro de homotesia va a ser menor que cualquier punto de la preimagen al centro de homotesia. Esto con respecto a las homotesias directas, cuando la K es un número positivo. Aquí lo estoy haciendo independiente. Recuerden que al principio yo lo había indicado por medio del valor absoluto, considerando que K puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora tenemos una homotesia indirecta con K menor que 1, ¿verdad? O lo podemos decir de otra manera. Una homotesia indirecta con el valor absoluto de K mayor que 1. Los puntos de la imagen de la figura geométrica dada van a quedar al lado contrario del centro de homotesia, ¿verdad? El centro de homotesia es el punto que nos va a servir de referencia. Ocurre lo mismo. Si yo voy a determinar la distancia de un punto de la imagen al centro de homotesia, esa distancia va a ser mayor que un punto de la preimagen al centro de homotesia. Eso, en serio, claramente se los voy a explicar a partir del trabajito que les hice en GeoGebra. La homotesia indirecta, ¿verdad? Recordemos que indirecta significa que es negativo, ¿verdad? Con K entre menos 1 y 0, pero yo se los puedo indicar con valor absoluto. Con valor absoluto entre 0 y 1. Los puntos de la imagen de la figura geométrica van a quedar, obviamente si es indirecta, al lado contrario del centro de homotesia. Y vamos a observar que la distancia de un punto de la imagen al centro de homotesia es menor a la distancia que hay de un punto de la preimagen al centro de homotesia. Ya vamos a observar entonces cada uno de estos detalles de una manera gráfica y más precisa para lograr un aprendizaje significativo. Algo que olvidé mencionar es qué sucede cuando la razón de homotesia es igual a 1 o menos 1, como en este caso. Bueno, observemos aquí a mi derecha,
ustedes van a observar siempre la constante, factor o razón de homotesia que yo voy a estar utilizando. Entonces, en este caso en que yo estoy utilizando k igual a menos 1, ¿qué pueden observar con respecto a la figura? Bueno, yo imagino que pudieron observar que tienen el mismo tamaño. Voy a pasarlo un momentito a 1 para que observen qué pasa. Básicamente coincide, ¿verdad? Ok, voy a hacer este movimiento para que vean qué significa cuando en el texto se dice que queda al lado contrario del centro de homotesia. El centro de homotesia es como un umbral. Yo trazo esas líneas de colores, ustedes pueden visualizar, para que observen varias cositas. Por ejemplo, si notan, el punto B, en este caso, hay una línea como café que la cruza y el punto B' coincide con esa misma línea. Lo mismo lo pueden observar con el punto O. La línea amarilla coincide con la línea amarilla del punto O'. El punto S es como una línea rosada, está pasando por ahí. El punto S' también pasa por esa misma línea y así con las dos que faltan. Ahí pueden observar y notar ese detalle. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué otra cosa me interesa? Bueno, en este caso, vamos a ver. Si yo la coloco en menos 1, obvio que la distancia que hay del punto A al punto, al centro de homotesia, va a ser la misma que del punto A' al centro de homotesia. Pero conforme yo aumento, digo aumento, ¿verdad? En términos de valor absoluto, aumento el K, pues básicamente se va a aumentar la distancia de la imagen al centro de homotesia. ¿Lo ven aquí? Entre mayor es el K, a mayor distancia del centro de homotesia se va a encontrar la imagen. Entre menor es el K, a menor distancia se va a encontrar del centro de homotesia. Eso es un detallazo también. Otro detalle, bueno, vean que si yo aumento el valor de K, pues la imagen se va a hacer más grande. Si el valor de K está entre 0 y 1, el valor absoluto, ¿verdad? De K está entre 0 y 1, la imagen es más pequeña. Ya sabemos que lo que va a hacer el signo es indicarme si es directa o es indirecta. En este caso es indirecta porque se encuentra al otro lado del centro de homotesia. Voy a cruzar el umbral y observen. K es igual a 0.3. En ese caso vamos a observar, bueno, ¿qué significa que K valga 0.4? Bueno, que la figura verde, voy a hablarlo con colores aquí ya que la situación me lo facilita. La figura verde es 0.4 veces más pequeña que esta grande de aquí. 0.5 veces o la mitad más pequeña. Y así, vean que llego a 1. Y ya cuando cruzo, ya se me va a hacer más grande la figura, más grande, más grande. Ok, voy a dejarlo un momentito en 2. Este K igual 2 significa que la figura verde es 2 veces más grande que la marrón. Entonces, vamos a ver algo. Otro detalle importante. Ya sabemos, vean que se sigue cumpliendo lo de la línea moradita para el punto A, la línea verde para W y su punto homólogo, la línea amarillita, la rosada y la cafecita. Ok, aquí estoy en K igual 2. ¿Eso qué significa? Bueno, en este caso particular, de A al centro de homotesia hay una distancia, no la vamos a determinar, ¿verdad? Se puede determinar, pero no la vamos a determinar. Y como K es igual a 2, la distancia del centro de homotesia al punto A' va a ser el doble. Son esas cositas que tal vez teóricamente no se entienden.
Ok, otra propiedad. Bueno, pues lógicamente es más grande. Como el K es 2, el punto A' se encuentra más largo del centro de homotecia que el punto A, lo cual no ocurre, ¿verdad? Si el factor de homotecia está entre 0 y 1. Aquí sería al revés. La imagen va a estar más cerca, ¿verdad?, que la original. Eso en cuanto a esa relación métrica. Ahora, veamos los puntos. Voy a considerar el punto B, en este caso. Voy a cambiar este punto B por aquí. Y este punto A. Me interesa ahorita, no importa que quede afuera de foco, ¿verdad? La imagen. Bueno, voy a hacerla aquí para que quede dentro del foco. Observen algo. Yo tengo el punto B, que sería este. El punto O por aquí, el punto S por aquí. Este O, que se abrió ahí, pero no lo ocupábamos, ¿verdad? El punto O, lógicamente estoy con un centro de homotecia ubicado en el origen. El punto O tiene coordenadas 4, 3. ¿Qué me dice la teoría con respecto a la imagen? Si tengo el factor de homotecia, en este caso es 2, yo multiplico 2 por 4, me da 8, 3 por 2, me da 6. Entonces, recordemos lo que decía la teoría. ¿Verdad? La teoría dice, multiplique cada uno de los componentes por la razón de homotecia. Eso va a ocurrir con todos los puntos. Voy a hacerlo con los que están fuera, para que no me queden encima de la otra imagen, para que ustedes lo observen. C y con B. Y pueden comparar. En este caso, el punto W, 2, 3. Si yo doblo cada uno de sus componentes, lo doblo porque en este caso la K vale 2. Lo doblo, entonces me va a quedar 4, 6. Lo mismo aquí, el punto S es 3, 2. Lógicamente el punto S' sería 6, 4. El punto B es 4, 2. El punto B' sería 8, 4. Eso siempre va a ocurrir, jóvenes, siempre. Voy a hacer un poquito más pequeña la figura. Y aquí yo se los voy a dejar como en prueba. Ok, el punto S' es este de aquí, el de adentro. Voy a dejarlo como más afuerita, para que no se nos enreden. El punto... Vamos a ver. Ahí lo acomodé. Voy a dejar un solo punto para que hagan la prueba con un solo punto. Lógicamente va a funcionar con todos, entonces hagan la prueba ustedes con uno. Aquí nada más les dejo el punto W para que referencien la información que yo les aporté previamente. Y el que no era, ya se los pongo. Ok. Observen el factor de homotecia que estoy utilizando aquí, que es menos 0,7. Si yo multiplico 2 por 0,7 negativo y 3 por 0,7 negativo, obtendremos este punto de aquí. Bueno, ya han probado con uno. Aquí tengo el punto W, apenas, bueno, voy a hacerlo más pequeñito. Aquí tengo el punto W, 2, 3. En este caso, la constante de homotecia sería menos 1,6. Y verifiquen
que al multiplicar menos 1,6 por 2 y por 3, tengo menos 3,2 y menos 4,8. Eso es básicamente lo que tienen que saber con respecto a homotesis. Si tienen alguna consulta, algo más que ustedes consideren que necesitan conocer y no vienen explicado aquí en estas transformaciones, con mucho gusto hagan la consulta del caso y con mucho gusto yo les ayudaré. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero este videito sea de mucha ayuda para ustedes, para comprender esos elementos que tal vez no han logrado comprender de una manera muy práctica. Repasen el video cuantas veces sea necesario y, como les dije previamente, si tienen alguna consulta adicional, con mucho gusto yo les atenderé. Hasta luego.